Buenas tardes. Hoy tengo el gusto de ser invitada por ProCaps para dar una capacitación interesante desde el punto de vista del running y para muchos de aquellos que les gusta correr o son amantes de eh, el running, ultra running, trail o ultra trail. El tema que me toca hablar se trata de la nutrición de precisión. ¿Y qué entendemos por nutrición de precisión? La población en general cada vez es más consciente de la importancia de la prevención y promoción de la salud y muchos apuntan a conseguir una alimentación y un estilo de vida óptimo. Y es una de las tendencias que apunta con más fuerza en el ámbito de la nutrición, es la nutrición de precisión. La nutrición de precisión consiste en estratificar a la población en grupos específicos según sus necesidades y características concretas para posteriormente establecer estrategias nutricionales que sean personalizadas. Es decir, no estamos hablando de una nutrición aplicada al running, sino más bien estamos hablando de una nutrición que precise todas las características y factores que de alguna forma interfieren en el rendimiento deportivo de cada atleta. O puede ser la genética, el estilo de vida, el medio ambiente en el que se encuentra o habita y, por qué no, su estilo o su nivel social. Preguntas muy frecuentes en la consulta que realizan es, por ejemplo, ¿cómo puedo reducir la masa grasa o cómo puedo aumentar la masa muscular? ¿Cuáles son los momentos de ingesta adecuados y qué consumir? ¿Cuáles son los suplementos de mayor utilización? ¿En qué dosis? ¿En qué proporción lo podemos utilizar? Bien, también es necesario ver cómo manejar el tema de la hidratación, sobre todo cuando este entrenamiento se realiza en climas cálidos o muy cálidos, cuando en general no toleran más que el consumo de bebidas de agua y muchos de los que corren también muchas veces no consideran bebidas de hidratación en momentos y tiempos adecuados. Una de las preguntas que siempre me hago es ¿qué lleva a las personas a acudir a estrategias tan poco eficientes? Como por ejemplo realizar dietas, ayunos o algunas estrategias nutricionales de manera inadecuada o el uso inadecuado de ciertos suplementos. Y en parte creo que mucha de la responsabilidad es a nivel profesional del cómo manejamos ciertas situaciones. En otros casos también tiene que ver con el desconocimiento de los atletas o de los deportistas. Pero lo importante y lo que quiero rescatar es el encontrar a aquellos profesionales que tienen ciertas habilidades profesionales, como por ejemplo el manejo de presiones, tanto presiones internas como externas, potenciar los recursos propios de estos talentos que pueden ser talentos deportivos, mejorar la composición corporal con objetivos que sean reales y posibles y sobre todo la motivación constante y en el seguimiento. Bien, ¿en qué fase estamos? Los objetivos personales van a variar mucho en función de la fase en la que se encuentre. Cada fase requiere de una nutrición de precisión, va a requerir que consideremos ciertos factores personales del sujeto y sobre todo que tienen que ver con su estilo de vida, como dijimos recién, con su genética, con su medio ambiente. A medida que las metas se van cumpliendo, podemos proponernos cosas más reales y vamos siempre por objetivos reales y concretos. Cuando esas metas son reales, lo imposible se vuelve posible, pero la realidad es que requiere una asistencia específica, como por ejemplo en el caso de que al inicio, digamos, no va a ser tan necesario cuando yo entreno de manera saludable o cuando quiero correr 5, 10 o 15 kilómetros. Pero a medida que voy logrando esos objetivos, tal vez las metas sean más,
ser más concretas, como correr, por ejemplo, una media maratón de 21 kilómetros o una maratón de 42 kilómetros, o por qué no, ya cuando hemos logrado eso, proponernos el ultra trail o ultramaratón, donde generalmente se corre más de 100 kilómetros. Pero para cada una de esas metas que uno se propone, es importante considerar ciertos factores nutricionales que sí o sí tienen que ver con el rendimiento, que tienen que ver con la composición corporal y que seguramente van a tener que ver con el rendimiento. Por ejemplo, en el caso de querer correr 5, 10 o 15 kilómetros, es muy importante el manejo de la hidratación, sobre todo si van a correr 5 kilómetros, comenzar con agua, luego a medida que van mejorando esas metas, poder incluir otro tipo de bebidas de hidratación en función de los tiempos. Es importante también, ¿por qué no?, cuando se corre una media maratón, la recuperación, la suplementación adecuada en caso de necesidad y el análisis de la composición corporal para ir viendo los cambios, no solo en lo físico, sino también en el rendimiento deportivo y en la biomecánica del trote. En el caso de la maratón es importante la periodización nutricional, considerar aspectos nutricionales que tienen que ver con la inmunidad y sobre todo con el descanso. Pero cuando ya disponemos correr más de 100 kilómetros, es importante que consideremos muchas de las cosas que pueden llegar a pasar, como por ejemplo alteraciones gastrointestinales o infecciones del tracto respiratorio inferior, por lo cual es muy importante considerar, además de aspectos biomecánicos o fisiológicos, estudios bioquímicos, ya sea antes de la periodización nutricional, durante y después. Recreacional o profesional, la nutrición es fundamental en todos los casos. ¿Qué te deba correr? Para eso es importante que tu alimentación y sobre todo de tu nutrición, cuando uno se pregunta qué me lleva a correr, bueno, habrá motivos, habrá objetivos por los cuales yo quiero correr, pero para poder hacerlo es importante considerar uno de los factores como puede ser la alimentación y sobre todo la nutrición. Comer bien, seguramente si se come bien se encontrará mejor, se disminuirá de peso y eso mejorará la biomecánica y sobre todo los tiempos en la carrera. Por lo cual la nutrición se entrena siempre, ya sea amateur o profesional. Las altas exigencias deportivas crean necesidad de controlar ciertos procesos adaptativos al entrenamiento. Por ejemplo, podemos tomar como base al inicio pruebas de rendimiento físico, podemos considerar también parámetros bioquímicos y, ¿por qué no, el análisis antropométrico? Podemos hacer una antropometría de 5 componentes y de esa forma ir viendo cuál es el punto de partida y hacia dónde queremos ir. Dentro del atletismo vamos a considerar distintas especialidades dentro del running, como puede ser, o distintas disciplinas dentro del running, como pueden ser la velocidad, el medio fondo o el fondo. Yo en esta charla nos vamos a concentrar más que nada en el fondo, donde estamos hablando de 10 kilómetros o una media maratón de 21,1 kilómetros o una maratón de 42 kilómetros. También podemos, ¿por qué no?, hablar de eventos como marcha de 20 a 50 kilómetros. En general son eventos de distancia que se consideran sus máximos. Es importante considerar que dependen en gran medida de la absorción máxima de oxígeno y de la síntesis oxidativa del ATP y que requiere un suministro adecuado de oxígeno y hacia la mitocondria para poder oxidar el combustible adecuado que van a ser los hidratos de carbono y las grasas. En el caso de la ultramaratón, como habló recién la licenciada Fernanda Grosso, estamos hablando de eventos de 100 a 160 kilómetros en diferentes terrenos, con diferentes eventos que pueden estar organizados en multietapas o en un día, y eso es importante considerarlo al momento de periodizar la nutrición.
El ultra trail medio, que estamos hablando de 42 a 69 kilómetros, el ultra trail largo de 70 a 99 kilómetros, el ultra trail extra largo de 100 kilómetros o más. Pero bueno, nos vamos a concentrar por ahora en estos eventos de distancia de 10 kilómetros, media maratón de 21, maratón de 42 o eventos de marcha de 50 a 20 kilómetros. ¿Qué es importante considerar en esto? El tipo de terreno en el que se va a correr, las características ambientales, los tiempos de carrera, si van a correr de manera elite o lo harán amateur, y todo tendrá que ver con la preparación tanto física, mental como psicológica, ¿no? Física, psicológica y de entrenamiento que tenga cada sujeto. El terreno es importante, por lo cual no es lo mismo un terreno de pista, donde seguramente las intensidades en las que se corren son al 90-95% del consumo de oxígeno. En calle, donde podemos llegar a 85-95% del consumo de oxígeno, estamos hablando de una media maratón, o eventos de marcha de 20 a 50 kilómetros, donde podemos tener entre 75 a 80 y en algunos casos 90%. Ahora, cuando hablamos de una maratón, estamos hablando de un evento que ocupa un 80-85% del consumo de oxígeno. Y pueden aparecer algunas alteraciones como fatiga, depresión de glucógeno, puede haber una fatiga central, aguda o crónica, que va a haber que diferenciar, algunos factores que pueden ser periféricos, también es importante la deshidratación o la hipertermia por fatiga central y algunos aspectos que tendrán que ver con cuán entrenada esté la alimentación o la nutrición. En cuanto a los récords mundiales, podemos ver distintos récords mundiales en hombres y mujeres. En 10 kilómetros de pista, Kenisa Bekele, con un tiempo de casi media hora, menos de media hora. Después tenemos a Kiptum con 21 kilómetros, donde lo hizo en menos de una hora. Eventos como marcha de 20 kilómetros, Suzuki, que lo hace en 1 hora 16. 10 kilómetros de pista, como Almas Ayana, casi menos de media hora, en 1 hora casi los 21 kilómetros, o eventos de marcha de 20 a 50 kilómetros en 1 hora 20, y bueno, es bastante poco, digamos. Kipchoge derribó una barrera en atletismo en el 2019 y realizó la maratón de Viena en el 2019 de 42 kilómetros en menos de 1 hora. Si queremos analizar la ingesta nutricional de los corredores de Kenia, por ejemplo, hay un estudio interesantísimo de Kipla Mai y de Voigt, donde podemos observar cómo pesando muy poco, 58 kilos, más o menos 2 kilos, con una ingesta de energía de 2.900 calorías, el 76% del valor calórico total está aportado por los carbohidratos, el 10% por proteínas y un 13% de lípidos. En general los líquidos son aportados por el agua y podemos observar que también utilizan el té con azúcar como bebida de hidratación. ¿Cómo impacta la estructura corporal del corredor keniano? En general, fíjense cómo es su biotipo, ¿no? Piernas largas, delgadas, tronco corto y caderas muy angostas, lo cual hace que su peso sea mucho menor. En atletas de fondo y medio fondo hay estudios realizados, sobre todo en 23 atletas de fondo y medio fondo en temporada deportiva, donde se analizó la ingesta nutricional de estos atletas. Como mínimo son atletas que entrenaban como mínimo 5 años en fondo y medio fondo, y se evaluó esta dieta de la proporción de macronutrientes en 4 momentos, es decir, se
Evaluó la ingesta nutricional al inicio, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 9 meses. Este es un trabajo de Javier Grijota en la Universidad de Salamanca. Hubieron dos universidades, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Extremadura, donde se analizó con cargas semanales de 14 a 20 horas de entrenamiento, con un volumen de 100 a 120 kilómetros, y se analizó el registro nutricional de esos 3 días consecutivos en los 4 momentos, en donde los resultados obtenidos fueron que se notó un aumento en la ingesta, si ustedes pueden observar el cuadro, un aumento de la ingesta de proteínas, sobre todo del tercer mes al noveno mes, un descenso del porcentaje de masa grasa, un pequeño aumento en la masa muscular y cómo incluso consumiendo menor cantidad de energía que la recomendada por la comunidad científica, obtuvieron resultados que son increíbles. El estudio fue un estudio que utilizó una metodología cuasi experimental y sobre todo longitudinal, y eso tiene mucho valor, sobre todo por, digamos, cómo hicieron el estudio y cómo lograron cómo lograron la adherencia al el tipo de estudio, ¿no? Es importante ver las diferencias que existen entre un velocista o un fondista, ¿sí? En los velocistas, fíjense cómo la masa muscular es mucho mayor, caderas más anchas, troncos más largos, ¿sí? Con un porcentaje de masa muscular mucho mayor y un mayor peso, por supuesto. Y en los maratonistas con piernas, miembros inferiores muy largas, muy delgados, tronco corto y caderas angostas. Podemos ver cómo el índice de masa corporal en un velocista es de 22 a 23 y en un fondista es de 19. Un índice de masa ósea, masa muscular, masa ósea de 4,5 en el caso del velocista y en los fondistas de 3,8. Estas estaturas, fíjense cómo con estaturas similares pesan de 7 a 8 kilos menos y la diferencia la está determinando la masa ósea. Por lo cual el peso es muy importante tanto para aspectos fisiológicos como aspectos biomecánicos y antropométricos y sobre todo también porque va a tener un impacto en el análisis bioquímico. Y vemos cómo a medida que disminuyen el peso, cómo van mejorando los tiempos de carrera. Este es un trabajo de Matt Fitzgerald bastante interesante. En la nutrición de precisión se trata de alguna forma considerar estos aspectos fisiológicos, bioquímicos y biomecánicos. Mucha gente sabe de nutrición, muchos saben de fisiología, pocos de bioquímica, pero muy pocos saben relacionar la nutrición con estos tres aspectos y hacerlo de una manera eficiente. Es decir, evaluar estos cambios a largo plazo y observar cuáles fueron los resultados finales. Por lo cual esto te permite de alguna forma plantear objetivos que sean efectivos, ir midiendo los cambios y sobre todo cambios en la alimentación, cosa no menor, ¿no? Y bastante difícil de medir, cambios en la composición corporal, cambios en la analítica de laboratorio y cambios, por supuesto, en el rendimiento deportivo, en la mejora de los tiempos y sobre todo en la mecánica de carrera. Acá vemos un entrenamiento, las horas de entrenamiento son entrenamientos muy fuertes, de 3 a 4 horas por día. En un medio fondo pueden llegar a ser 100 kilómetros por semana, en un fondo pueden hacer entre 150 a 200 kilómetros por semana, donde estas sesiones pueden llegar a durar más de 1 hora, es decir, algunas pueden durar hasta 2 o 3 horas, ¿no? Por lo cual, el uso de sustratos dependerá del tipo de entrenamiento y de las intensidades de esos entrenamientos. No podemos hablar de un plan utilizado para el fondo medio fondo, sino un plan que se adapte a las situaciones de entrenamiento y a los tipos de entrenamientos. Sí sabemos que hay intensidades moderadas o bajas, hay un mayor uso, como pueden observar en
en la imagen cómo a medida que aumenta, digamos, la intensidad, la utilización de grasas va disminuyendo, a medida que aumenta la intensidad va incrementándose el uso de carbohidratos. Esto es indirectamente proporcional. Así vemos que a intensidad de 65%, por ejemplo, vamos a utilizar ambos sustratos energéticos. En general, en un evento de media distancia, vamos a usar ambos. En un corredor de maratón hay un mayor predominio de utilización de carbohidratos. En un corredor de velocidad podemos llegar a utilizar carbohidratos, sobre todo fosfocreatina. Por lo cual, si vamos a entrenar pasadas o fondo o sprint, es importante considerar qué tipo de sustratos energéticos tendremos que tener en cuenta durante la planificación de la alimentación cotidiana o durante el periodo general. Si hace un fondo, si la alimentación, el mayor consumo va a ser de grasas, si son pasadas es necesario el uso de ambos, glucógeno y grasa. Si va a ser un sprint, es más importante, digamos, el uso de carbohidrato como fuente de energía. Y las zonas, de alguna forma, de entrenamiento me están hablando del tipo de sustrato que utilizará durante esos entrenamientos. Bueno, hay una correlación importante entre el entrenamiento y los sustratos energéticos. Si bien las zonas de entrenamiento me indican qué tipo de sustrato, hidrato, proteínas o grasas, o cuáles son los de mayor predominio que puedo utilizar durante el entrenamiento o durante el evento, hay formas de ir evaluando eso, ya sea al inicio, durante el periodo general o en precompetencia. Por ejemplo, con el uso del Garmin podemos ver, digamos, cómo va entrenando durante el proceso, el periodo general o precompetitivo, pero al inicio podemos hacer una evaluación, una ergometría de esfuerzo y ver, digamos, de alguna forma a través de la escala de Borg, cuáles fueron sus, digamos, su rendimiento o su capacidad, digamos, o su rendimiento deportivo en ese evento o en esa evaluación. Y luego lo podemos hacer previo a la carrera y observar cuáles son, digamos, las modificaciones o mejoras en el rendimiento. Por lo cual me parece muy importante el punto de partida. En función al punto de partida plantearemos objetivos, vamos a ir elaborando estrategias, implementaremos algunas estrategias, algunas funcionarán, otras no, pero al momento de evaluarlas me permite replanificar en caso de que no resulten, ¿no? Y el medir los resultados a través de metas es bastante importante, sobre todo no solo para el nutricionista deportivo, sino también para el atleta que puede observar cuáles son los cambios y sus mejoras. En función a la evaluación inicial, podemos plantearnos metas que sean reales, como por ejemplo, si a través de la evaluación antropométrica estamos observando que la masa muscular requiere mejorarla o es insuficiente, pues entonces sabré que el plan alimentario durante el periodo general deberá ser hipercalórico y sobre todo rico en proteínas. Ahora, si su masa muscular es adecuada, con un plan normocalórico lo soluciono. Y si la masa grasa también lo es. Ahora, cuando la masa grasa es insuficiente y hay una adecuada masa muscular, podré usar un plan hipercalórico o normocalórico, adecuando la calidad de las comidas cuando la masa muscular es insuficiente, pero también es insuficiente la masa grasa. Podemos aplicar planes hipocalóricos cuando, por ejemplo, la masa grasa es aumentada o muy aumentada, ¿sí? Y la masa muscular está normal. Bueno, los planteamientos del gasto energético tendrán que ver entonces con los entrenamientos y con los periodos en los que se encuentren. Podemos utilizar, por ejemplo, un factor de actividad que puede ir desde 1,3 hasta 1,7, por ejemplo,
si la actividad es moderada. Tendrá que ver también con los objetivos planteados por el deportista. Esta es otra forma de cálculo en la cual podemos considerar las distintas actividades deportivas, el día que tiene más sedentario o un día que sea muy activo, y de esta forma podemos plantear cuál es el requerimiento energético en promedio que puede llegar a tener el atleta y armar planes de distintos tipos para entrenamientos de pasada o entrenamientos más fuertes o entrenamientos de fondo. En función a el punto de partida plantearemos las calorías y si el sujeto requiere aumentar masa muscular, disminuir masa grasa o mantener el peso, nos plantearemos si es necesario usar 35, 40, 45 calorías por kilo de peso por día. O si es necesario sumar a las que ya consume 200 a 500 calorías o restar 200 a 500 calorías de las que viene consumiendo, que fácilmente puede evaluarse a través de recuento alimentario. En cuanto a los requerimientos de carbohidratos, estamos hablando, por ejemplo, en hombres de 5 a 10 gramos, en mujeres de 3 a 7 gramos por kilo de peso. Si hablamos en función al valor calórico total, podemos hablar entre un 50, 60 o un 70%, acorde al tipo de evento que corra. Según el tipo de ejercicio, por ejemplo, podemos hablar en deportes de resistencia entre 6 a 10 gramos y en deportes de ultra resistencia entre 10 a 13. Lo importante es que según el tiempo de carrera, ya sabemos que después de media hora, después de la hora requerimos 30 gramos de carbohidratos, a partir de la segunda hora 60 y más de 2 horas 90 gramos de carbohidratos. Pero no solo deberá tenerse en cuenta la cantidad de carbohidratos, sino también la calidad de carbohidratos administrados para evitar eventos de trastornos o para evitar, digamos, alteraciones o trastornos gastrointestinales que pueda pasar el sujeto. ¿Cuántos hidratos entonces? Dependerá también de las veces por semana que está entrenando, la cantidad dependerá del objetivo, de muchas cosas, pero ahí tienen un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero reducir un 20% de los hidratos de carbono, lo puedo hacer de manera progresiva y de esa forma hacemos que la cantidad de calorías que requiere no sea tan baja, ¿no? Como dije, el tipo de carbohidrato es muy importante al momento del evento, sobre todo en eventos de más del 70% del consumo de oxígeno, donde es más común que aparezcan los trastornos gastrointestinales. Así podemos ver, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la cantidad de carbohidratos, Jukendrap, en el 2014, Jukendrap, sí. Asker Jukendrap. 30 a 75 minutos, nada, a partir de la hora 30 gramos, de las 2 horas a las 3 horas 60, y si son eventos de más de 3 horas 90 gramos. Y tendremos en cuenta, obviamente, los tipos de carbohidratos con una mezcla de, por ejemplo, en el caso de 60 a 90 gramos por hora de glucosa y fructosa para mejorar la absorción y sobre todo el mantenimiento de la glucemia a largo plazo. Entonces podemos darle ejemplos de cómo consumir 25 gramos, cómo consumir 20 o aumentar a 90 o 100 gramos. En cuanto a las proteínas, el consumo en una atleta de resistencia puede ir entre 1,2, 1,4 o 1,6. Dependerá de factores como la composición corporal, la actividad física que haga o la disciplina deportiva. El tipo o la cantidad de proteínas en función de kilo peso día dependerá también de la cantidad de carbohidratos que demos, pero lo importante, además de la cantidad de proteínas, es cómo yo la voy a distribuir a lo largo del día. Y entre 0,4 a 0,5 gramos por kilo en distintas comidas sería lo ideal, en tomas espaciadas, digamos, que puedan tener una diferencia horaria entre 3 a 3,5 horas.
Este es un ejemplo de lo que podríamos hacer en función de los kilos de peso del sujeto. Podemos observar cómo en un sujeto que pesa 70 kilos, cómo a través de esto sabemos que requiere 98 gramos de proteínas, entre 98, por ejemplo, si calculo 1.4 a 112 gramos en el día, si lo calculo a 1.6. Estas tomas espaciadas tendrán que ser entre 25 a 28 gramos y así puedo calcular, por ejemplo, en desayuno, almuerzo, cena y colaciones, cómo hacer la distribución para lograr los 113 gramos de proteínas. Esas proteínas tendrán que estar consideradas en un preentreno. Si la comida principal coincide con ese preentreno, pues no necesita un batido o no necesita una colación preentreno. De lo contrario, sí es necesario y siempre es importante hacer una mezcla de carbohidratos y proteínas 2 horas antes. Posterior al entrenamiento es importante considerar las 4C o las 4R, muchos autores la nombran 4R, es decir, las 4C estarían dadas por la importancia de las calorías, la importancia de los carbohidratos, la importancia de la creatina en algunos casos y sobre todo en eventos donde el entrenamiento sea el sprint, o de cafeína en eventos de resistencia. Entonces, siempre y cuando consideremos que cada 1 gramo por kilo de carbohidratos o 1.5 gramos estemos aportando 0,5 a 1 de proteínas, esto sería lo ideal, ¿sí? Algunas de estas postentrenos pueden estar formados por sándwich de pan blanco, una taza de almohaditas, bananas, frutas, mesitas, gomitas, bebidas, o algunos suplementos de bebidas deportivas como maltodextrinas que pueden prepararse. La recuperación del glucógeno muscular es esencial en el postentreno. Las 6 a 8 horas posteriores, digamos, son importantes. Y como les dije, entre 1 a 1.2, la calidad de carbohidratos y sobre todo la relación de 1 gramo de carbohidratos cada 0,4-0,5 de proteínas. Durante las 24 horas posteriores podemos aportar un poco más y va a depender de cuán espaciado esté de los eventos post-entreno. Estos son ejemplos de post-entreno o pre-entreno que pueden hacerse también en caso de que el deportista sea vegano o el atleta sea vegano, donde también cuidamos las calorías y la calidad de las proteínas que vamos a suministrar. La periodización nutricional es muy importante, pero para poder lograr la periodización nutricional es muy imprescindible, les diría, en la educación que podamos dar en el atleta. Y las imágenes muchas veces ayudan más que 1000 palabras. Con estas imágenes el atleta se da ideas de cómo pueden estar formados los platos en caso de que requiera un bajo, medio o alto nivel de entrenamiento. De esta forma utilizamos la educación nutricional, cómo debe estar compuesto el plato, un cuarto de verduras, un cuarto de proteínas, un cuarto de cereales o la mitad del plato con cereales y féculas. Los 8 vasos de agua por día, una dieta de 4 a 7 horas de, digamos, de hidratos de carbono por kilo, 4 o 7 gramos de hidratos de carbono por kilo. Es importante también ir entrenando el estómago con las distintas raciones en distintos momentos. Entonces, de esta forma podemos presentarle menúes que sean agradables y de consumo adecuado en función al entrenamiento y con los sustratos energéticos adecuados al entrenamiento o al periodo de competencia en el que se encuentra. Es importante también la calidad de los sustratos energéticos que aportemos. No es lo mismo un periodo general o un periodo específico que en un periodo precompetencia, donde la calidad de los carbohidratos va a ser distinta, de las proteínas también,
y sobre todo vamos a reducir los lípidos en etapa de precompetencia o competencia. Acá tenemos ejemplos o imágenes de distintos platos que podemos utilizar y vamos a dar un ejemplo de nutrición de precisión. Por ejemplo, tener en cuenta qué estrategias nutricionales vamos a considerar al momento de planificar o de priorizar la nutrición, tanto en hombres como en mujeres. Según estudios, según estudios de ingestas en atletas de medio fondo y de fondo, las mujeres en general pueden estar consumiendo entre 2.350 y en hombres 2.650 calorías. Con una hora de entrenamiento podemos llegar a tener 300 calorías extras y con 2 horas de entrenamiento en promedio podemos llegar a tener 600 calorías. Si calculo los carbohidratos de 5 a 6 o de 7 a 10, más o menos en función al tiempo, proteínas también en función a los carbohidratos y el lípido el resto. Entonces, de esta manera podemos planificar, por ejemplo, un plan alimentario de 2.390 en mujeres y de 2.650 en hombres, y en función a los entrenamientos o a los periodos, sumar 300 o 600 calorías y armar planes de 3.200 a 3.600 calorías. Este es el ejemplo del seguimiento de un paciente donde comenzamos con 80 kilos, fíjense cómo bajó a 77,9, aún aumentando de peso, y lo pueden observar por la gráfica del índice de masa corporal. En todos los casos se observó una disminución de la sumatoria de 6 pliegues. Entonces, combinando distintos métodos y estrategias, podemos ver el seguimiento personalizado de este atleta. En general, cuando se realiza la periodización nutricional para aplicar nutrición de precisión, fíjense cómo estamos adaptando el macrociclo de entrenamiento y cómo en cada uno de esos mesociclos de entrenamiento podemos ir observando de qué manera podemos tratarlos nutricionalmente y qué hacer en cada uno de esos microciclos de entrenamiento para poder lograr esos objetivos tan especiales para el deportista. No es lo mismo estar, digamos, la carga adecuada hace la diferencia, no es lo mismo aquellos atletas o personas que de manera amateur se dejan llevar por dietas como la dieta keto o no realizan los preentrenos adecuados o realizan preentrenos pero no en la cantidad adecuada, no consideran los hidratos ni las proteínas, que aquellos que realmente tienen una alimentación bastante planificada y donde el rendimiento realmente se nota. Ahora, tenemos que diferenciar lo que son hábitos de costumbres, hábitos o costumbres, digamos, perdón, a estrategias o dietas de moda, ¿no? Es decir, puedo utilizar o puedo adquirir habilidades para utilizar ciertas estrategias nutricionales, como puede ser, por ejemplo, dietas low carb o high fat, o por ejemplo una dieta cetogénica o una dieta paleo, por ejemplo, o un ayuno intermitente. El tema sería aprender cuándo, dónde y cómo poder implementarlas. El problema se da cuando la gente generaliza el uso de estas dietas y lo hace de manera generalizada, sin considerar a lo mejor factores personales o factores de entrenamiento que son muy importantes. Y me gustó esta filmina donde el profesor Stuart Phillips habla de cuál es la mejor dieta para bajar de peso y donde se observa que todas las dietas tienen un historial de éxito a nivel individual. Sin embargo, el número de personas obesas continúa aumentando, por lo cual hay que hacer énfasis en lograr hábitos de vida saludable, ya que se ha observado que el 80% de las personas dietantes en general tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces, la pregunta sería, ¿podemos utilizar estrategias nutricionales como la dieta keto o la paleo? Y la respuesta es sí. Lo que hay que aprender es a periodizarlo, a evaluar en qué momento, cuándo y dónde,
a conocer los timings nutricionales adecuados y evaluar, digamos, cuáles son las metas. No es lo mismo un atleta que está entrenando para mejorar, digamos, la biodisponibilidad del glucógeno muscular a una persona que realmente quiere utilizar este tipo de estrategias para reducir de peso. Entonces, ¿son de aplicación en la actividad física y en los deportes? ¿Tienen lugar estas dietas en los deportes? La respuesta es sí. En todos los deportes la respuesta es no. En todas las personas la respuesta es no. El problema es cuando se generaliza o digamos, se extiende a largo plazo este tipo de estrategias. Y esto es importante saberlo porque en general aquellas personas que entrenan de manera amateur o porque les gusta el running y son dietantes crónicos, realmente no van a lograr el objetivo de bajar la masa grasa. Esto ya está previamente estudiado, hay muchísimos estudios científicos que evidencian que el 80% de las personas dietantes no reducen de peso y donde se dificulta muchísimo la disminución del porcentaje de grasa e incluso el aumento de la masa muscular en algunos casos por las alteraciones hormonales que genera el ser dietante crónico, como por ejemplo el aumento del cortisol o el estrés, digamos, la relación de leptina y grelina alterada, relación de insulina-glucagón alterada, o por qué no la hormona del buen humor, como sería la serotonina. Por lo cual yo les diría que hay ciertos deportes en los que podemos utilizar ciertas estrategias con mayor facilidad, como pueden ser los deportes fosfagénicos, como puede ser en un velocista, donde a lo mejor lo importante sería manejar la cantidad de calorías, pero donde hay una mayor flexibilidad en la prescripción de los macronutrientes. Ahora, en deportes glucolíticos, como puede ser una media maratón, por ejemplo, o, por qué no, en una maratón, es importante el uso de ciertos macronutrientes como los carbohidratos y las grasas. Por ejemplo, en el caso de un marchista, podría utilizar, si quiero, una dieta cetogénica, pero también los tiempos y los momentos en los que los voy a utilizar son importantes a considerar. Existen estudios científicos, incluso metaanálisis de las dietas low carb versus low fat. Schoenfield en 2014 estudió esto y los resultados que no hubo diferencia. La pérdida de peso fue similar entre todas las dietas, igual que los resultados sobre la salud, tanto en la presión arterial, en la glucemia y en la dislipidemia. No hubo superioridad de una dieta respecto a otra, es decir, no hay una mejor efectividad de una dieta low carb versus una low fat. Y lo importante es saber que las limitaciones que se encontraron fue la adhesión a estos tipos de dietas. Entonces, este metaanálisis proporciona evidencia de que el equilibrio energético es lo que dicta la pérdida de peso y no la composición de macronutrientes. Sí es cierto que en algunos casos, sobre todo en atletas y sobre todo supervisados, existen estudios ya que evidencian, por ejemplo, esto de entrenar bajo, que ustedes conocerán con el nombre de train low. El entrenamiento con baja disponibilidad de glucógeno ayuda a generar adaptaciones metabólicas, sobre todo al uso de mayor uso de grasas y sobre todo de triglicéridos intramusculares, y esto activa de alguna forma la señalización para la oxidación de estas grasas y de esta forma ahorro glucógeno muscular, por lo cual debemos saber utilizar muy bien en qué momento deportivo y cuidar también las proteínas junto con la cantidad de carbohidratos, con la cantidad de grasas. Por ejemplo, una forma podría ser entrenar 2 o 3 veces por semana sin hidratos de carbono para competir con hidratos de carbono, ¿no? Esto lo podríamos hacer en pruebas de menos del 70% del VO2 máximo, porque ya se ha observado que en eventos de más del 70% no tienen una mejora en el rendimiento. Este entrenamiento en ayuna es otro tipo de estrategia nutricional que podemos utilizar
pero siempre esto se pacta con el atleta o con el deportista y se va siguiendo en el tiempo para mejorar, para lograr estas mejoras en el rendimiento deportivo. Y no en todos los atletas se lo puede hacer. Incluso muchos atletas confunden lo que es el ayuno intermitente con el entrenamiento en ayunas. Que el entrenamiento en ayunas básicamente se trata de, digamos, saltear una comida que puede ser el desayuno y empezar a entrenar. Ahora, hay mucha gente que utiliza el ayuno intermitente para bajar de peso y esto es importante hacer la diferenciación. Este ayuno intermitente tiene variantes, por ejemplo, hay gente que lo utiliza con un ayuno de 16 horas de ayuno por 8 horas de ventana alimentaria, otros utilizan 12 horas de ayuno por 12 horas de ventana alimentaria, ahí tenemos ejemplos de cómo hacerlo, y algunos utilizan la variante de 5 días a la semana, 2 hacer ayunos y el resto no. Lo importante en la adhesión a este tipo de ayuno es que sepan que si no cuidan la cantidad de calorías suministradas por esta estrategia nutricional, el logro de la reducción de masa grasa no va a ser posible. Porque ya sea un plan alimentario hipocalórico como una dieta como ayuno intermitente, ambas van a tener el mismo resultado. De hecho, ya hay evidencia científica. Sin embargo, y es importante considerar los beneficios, digamos, que tiene este ayuno intermitente en beneficios metabólicos, en la reducción de peso, en la disminución de la incidencia del cáncer y de obesidad, en el aumento de la esperanza de vida. Ahora, es importante saber también que existen falta de evidencia científica, sobre todo a largo plazo, de los efectos de estas dietas o ayunos intermitentes. Cuando hablamos a nivel deportivo es importante saber que estos ayunos muchas veces son utilizados, sobre todo en aquellos deportistas que practican el Ramadán, y generalmente esto surgió, el estudio surgió muchísimo durante, digamos, en el 2012 con las últimas Olimpiadas del 2012, donde en general se empezaron a hacer más estudios respecto a estas dietas, debido a que muchos de los deportistas practicaban el Ramadán. Es importante saber que en deportes donde implican un 70-80% del consumo de oxígeno va a haber una disminución del rendimiento, por lo tanto es importante que generalmente se practique en horas que no coincidan con el horario de la mañana, para que no afecte, digamos, el rendimiento deportivo. Se observa también una disminución en la contracción máxima, digamos, en la fuerza, y también se observa una disminución de potencia media y pico durante el test de sprint cuando se realiza el Ramadán. Ahora, hay un descenso de capacidad anaeróbica en deportistas, una potencia aeróbica mediada por el test de Wingate, no demostraron diferencias cuando el entrenamiento era a la mañana, y por lo tanto esto hay que tener mucho en consideración. Otra de las cosas que vamos a considerar son estrategias que vamos a aplicar en atletas, sobre todo aquellos atletas viajeros, donde generalmente las horas de viaje, los hoteles, la baja disponibilidad a veces de alimentos comunes, hacen que los trastornos gastrointestinales estén a la puerta, por lo cual muchas veces hay que conocer qué tipo de alimentación puede presentarse en el lugar, en el hotel en que se va a quedar, planificar las comidas saludables, conocer la disponibilidad de alimentos, agregar alimentos saludables al frigobar, evitar alimentos que nunca ha consumido, proveer agua potable, sobre todo en aquellas zonas donde desconocemos, digamos, la fuente proveniente del agua, y evitar tentaciones en buffet. Por eso es importante la educación nutricional en todo momento y sobre todo para que el atleta sepa qué reemplazos alimentarios puede usar en los distintos sustratos energéticos y cómo lograrlo en diferentes partes donde le toque competir. Los problemas más frecuentes son
en general los trastornos gastrointestinales, sobre todo cuando se compite a más del 70% del VO2 máximo en entrenamientos de larga distancia, la deshidratación, infecciones del tracto respiratorio inferior, deficiencias de hierro, por lo cual todo esto puede entrenarse con una buena periodización nutricional. Ahora, ¿cómo descartar o cómo conocer cuándo las causas son nutricionales o cuándo las causas son por un sobreentrenamiento o porque el deportista puede encontrarse estresado? Muchos conocen con el síndrome de burnout, o porque se trata de una deshidratación. Bueno, generalmente existen diferencias entre la fatiga aguda, digamos, donde hay una sesión de entrenamiento, competición y es necesaria esa fatiga y donde es importante la recuperación, de una fatiga crónica, donde no hay forma de recuperar, donde le cuesta la recuperación ya viene de meses y donde tenemos que ver, además de causas que puedan deberse a el entrenamiento, pueden tener que ver también con temas nutricionales, ¿no? Entonces, si la fatiga persiste, si los trastornos del estado de ánimo existen, si pese a semanas de recuperación nos cuesta, y bueno, tendremos que ver si no existe una restricción dietética importante, si hay una insuficiente cantidad de hidratos de carbono, si la ingesta proteica es la adecuada, si no existen deficiencias de hierro, si pueden detonar algunas de estos síntomas. A nivel fisiológico hay trastornos del sueño, puede haber trastornos en la alimentación, puede haber una frecuencia en reposo que esté alterada, un aumento del consumo de oxígeno durante trabajos submáximos, disminución en la respuesta del lactato. Podemos ver también causas de fatiga en el laboratorio, como una disfunción hipotalámica, aumento de cortisol. También podemos ver un glucógeno muscular disminuido, una disminución de testosterona, aumento de cortisol, hemoglobina sérica, hierro y ferritina alterada. A nivel inmunológico vemos el aumento de riesgo de aparición en enfermedades, disminución de la tasa de curación, es decir, se enferma y vuelve a recaer, funciones de inmunidad disminuida. Por lo tanto, en la alimentación y de alguna forma educándolo podemos dar recetas que sean ricas en ciertos nutrientes y sobre todo calcular la cantidad de vitaminas y minerales que requiere ese atleta para que no esté en déficit. En distintos recetarios podemos darle diferentes opciones donde él pueda cubrir los requerimientos de hierro, de B12, de zinc, de calcio, de proteínas, pero de manera personalizada. Consumir una suficiente cantidad de vitamina B12, sobre todo en aquellos deportistas que son veganos o que son flexi vegetarianos, como le dicen, porque puede estar alterada, ya sea por dietas restrictivas o por un no consumo de carnes, y saber bien qué marca suplementar en caso de necesidad y en qué dosis, ¿no? Tanto la B12 como la homocisteína son importantes y deben considerarse. La vitamina D también es muy importante en el sistema inmunológico, pero en este caso la suplementación no puede ser dada por la nutricionista, deben adecuarse, digamos, y observar cuáles son los niveles bioquímicos de vitamina D y la respuesta inmunológica y en función a los análisis de laboratorio recién puede ser prescripta por un profesional idóneo como un médico. Para optimizar las reservas de glucógeno en el músculo es importante que antes de la carrera ir incrementando de manera progresiva la cantidad de carbohidratos. Para poder recargarla podemos utilizar la estrategia de recarga de carbohidratos una semana antes o 3 días antes. Eso lo pueden ir de alguna forma entrenando con el sujeto. Antes de ir a dormir, de 8 a 12 horas antes de la carrera, una comida rica en carbohidratos de 8 a 10 gramos por kilo, de fácil digestión, digamos que no sea diferente a lo que está acostumbrado a consumir y debe iniciar la carrera euhidratado, por lo tanto eso también se puede entrenar.
Entonces acá podemos observar cómo comencemos, digamos, la hidratación previa a la carrera, desayunar 2 horas antes o la comida 2 horas antes, comenzar la hidratación con agua o bebida isotónica hasta 30 minutos antes para mantener, digamos, buenos niveles de sales minerales y mantenerse hidratado. A los 10 kilómetros, 5, 10 kilómetros por ahí, solo con agua es suficiente. A partir de los 15, 20 kilómetros podemos llegar a utilizar bebidas de hidratación, en algunos casos geles. Ya con 20, 30, 40 kilómetros tenemos que planificar y periodizar bien qué cantidades, en qué momento vamos a incorporar, digamos, qué tipo de gel o qué tipo de bebida o qué tipo de barra o qué tipo de frutas podemos incorporar. Y posterior es importante, la hidratación también va a depender de la tasa de sudoración, la cantidad de sales que podemos llegar a reincorporar y alimentos salados, sobre todo en aquellas personas que son grandes perdedores de sal. Podemos darle ejemplos de cómo hacer para obtener 20, 30 o 60 gramos de carbohidratos. Si hablamos de 30, 60 gramos o 90 gramos, importante la mezcla de esos carbohidratos, entonces podemos dar ejemplos de cuáles son mezclas de carbohidratos óptimas para mejorar la absorción y sobre todo la oxidación de esos tipos de carbohidratos. En el caso de las proteínas también podemos dar ejemplos de lo que sería consumir 15 a 20 gramos de proteínas. Y es importante también dar opciones de grasas, ya que muchas veces podemos, en caso de requerir bajar 200 calorías, por ejemplo, podemos, por ejemplo, bajar 20 gramos de lípidos y ahí ya tenemos las 200 calorías y incrementarla con carbohidratos. Acá tenemos el cálculo tanto de hidratos, proteínas, grasas, energía, sodio. La hidratación es fundamental. El éxito de una buena hidratación está dada por las estrategias que usen de manera personalizada. Es muy importante el peso en el caso de los atletas de distancia. A menor cantidad de peso, mayor es la mejoras en la termorregulación y en la facilidad para poder de alguna forma eliminar calor, pero es importante también tener en cuenta la cantidad de mililitros según el peso, considerar el tipo de ejercicio, las condiciones climáticas, la predisposición genética, el estado de entrenamiento y sobre todo haber practicado la hidratación de manera personalizada, considerando cuánto es el peso que pierde, cuál es la tasa de sudoración en ese clima y en algunos casos podemos observar también la densidad de la orina con algunos test o con el uso del refractómetro donde podemos observar la densidad de la orina. Esto es importante conocerlo porque muchas veces pensamos que con una simple bebida de hidratación post carrera podemos completar la cantidad de sales y es necesario saber cuáles son los requerimientos de sales tanto en mujeres como en caballeros. Podemos observar que en mujeres necesitamos de 600 a 1000 miligramos y en hombres de 800 a 1200, por lo cual una bebida de hidratación con 450 no logramos cubrir ese requerimiento de sal. Una de las formas sería utilizar sales de hidratación oral o combinar algunas pastillas de sal con bebidas de hidratación deportiva. Pero eso se ve de manera personalizada en función a la densidad urinaria. Hay incluso Gatorade ha sacado algunas tiras para poder determinar, digamos, la densidad en la orina. El uso de suplementos también debe personalizarse. ¿Por qué? La pregunta es personalizar el uso de suplementos. Porque los suplementos de manera crónica, utilizados de manera inadecuada, en general no van a provocar un efecto deseado. La ingesta de suplementos puede generar efectos negativos a largo plazo en algunos casos, como el mal uso de la creatina o el whey protein en casos innecesarios o vitaminas y minerales de manera inadecuada. También puede alterar la absorción de algunos
alimentos. Este es un ejemplo de, me encanta, me gustó muchísimo esta infografía, esto es diseñado por Altor Birbay, donde fíjense cómo se periodiza la suplementación deportiva en función a los objetivos de cada deportista, como si mi objetivo es la salud, cómo poder cuidar ciertos tipos de suplementos, en el caso del rendimiento, el uso de la cafeína, o el nitrato, o la creatina, o la betalanina, que son los más utilizados, o bicarbonato en algunos casos, yo no lo utilizo más el bicarbonato, o el jugo de remolacha, y cómo para la recuperación, en función de los distintos tipos de entreno, podemos llegar a utilizar distintos tipos de suplementos. Estas serían las dosis o protocolos de suplementación. Las dosis del jugo de remolacha que podemos utilizar, dosis de cafeína. Es importante también saber en dónde puedo utilizar la cafeína, con una taza de café o una Coca-Cola o una bebida energizante. Podemos obtener distintos miligramos de cafeína sumado a veces a la ingesta de geles o con cafeína o sin cafeína y ir planificando, digamos, cuál es la mejor forma de poder suplementar eh, los, eh, los niveles óptimos de cafeína, que en el caso de un atleta de larga distancia sería de 3 a 5, o en atletas que no sean, que quieran correr una media maratón, de 1 a 3 miligramos por kilo. Acá otra vez, cómo periodizamos los suplementos en función a las semanas de entrenamiento. Estas son algunas de las bibliografías. En conclusión, ¿qué puedo decirles? Que realizar las evaluaciones diagnósticas y el seguimiento personalizado es fundamental. Trabajar en nuevos paradigmas nutricionales, en el uso de probióticos, en qué tal sería la recuperación o la utilización del HMB post-entreno, en personalizar y periodizar la alimentación y la nutrición deportiva en nuevas miradas hacia el futuro, hacia el uso de una nutrición de precisión, trabajar en equipos transdisciplinarios para analizar detalladamente la situación del deportista. Cuando las metas son claras, se hace posible lo que creemos imposible. Muchas gracias. Les dejo mi contacto por si quedaron algunas dudas y quieren escribirme, pueden hacerlo en lo personal. Muchísimas gracias por su atención.